gracias a todos por estar al pendiente. Amén. Pero vamos a leer solamente el versículo 34, ya que vamos a estar explorando todo este pasaje en el transcurso del mensaje. Dice el versículo 34 de Marcos 6: y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el privilegio que me das de predicarla. Habla en nuestras vidas y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesucristo, que tu Espíritu Santo haga la obra. Amén. Pueden tomar su asiento. Desde que comenzamos los viernes, los servicios, hemos estado recorriendo a través de la Biblia sobre los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hay varias clases de milagros. Mayormente hemos considerado milagros de sanidades, milagros de liberación, milagros de resurrección, ¿verdad? Y en las sanidades ha habido pues varios ejemplos, unos paralíticos, unos ciegos, unos leprosos, y bueno, vamos a estar considerando más. En esta ocasión el milagro es diferente, no se aplica a sanidades, pero se aplica algo muy interesante, muy importante, porque vamos a estar considerando un milagro de provisión. O sea, porque el milagro de provisión, ya que nuestro Dios es nuestro proveedor. Cuando oro me gusta decirle a Dios lo que Él significa para mí, ¿verdad? Y lo que Él es para mí. Por ejemplo, puedo decir que Él es mi Dios yo lo pongo en el orden principal hasta no tan principal. Todos son importantes, los nombres de Dios que en cierta manera se identifican con nosotros. Por ejemplo, primero es mi Dios, segundo es mi Rey, tercero es mi Señor, cuarto, mi Salvador, quinto, mi sanador, mi consolador, sexto, mi sanador, séptimo, mi proveedor, y el octavo, mi protector. Amén. Y en lo que basa de proveedor, es una de las cosas que siempre yo le doy gracias a Dios por ser mi proveedor, porque Él nos provee la vida, la salud, la comida, la bebida, el vestuario, el techo, el transporte, la economía y todas las cosas materiales, aunque de una manera u otra usted y yo trabajemos por tenerlas, pero gracias a la vida y la salud, la inteligencia, la habilidad, los talentos, habilidades que Él nos da, tenemos lo que tenemos. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por eso hoy vamos a hablar de un milagro de provisión, ¿verdad? La historia que hoy vamos a estar considerando, y bueno, el tema es el que encontramos en la Biblia, la alimentación de los 5,000. O sea, 5,000 personas que fueron alimentadas. Y vamos adelante y mencionaremos, pero es interesante que si usted ha leído, muchas veces en la Biblia aparece el título, la alimentación de los 5,000, pero después hay una nota que al final de la historia, cuando dice que eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Pueden imaginarse. Entonces, nada más se enfocaron en los hombres, pero las mujeres, vamos a decir, quizás no eran tantas mujeres, porque no era común que las mujeres anduvieran en la calle como los varones, pero los niños. Entonces yo creo que mínimo eran unas 10,000 personas, incluyendo niños y mujeres. Y eran 5,000. No digamos que andaba una mujer por hombre, póngale que había unas 1,000, 2,000 mujeres. Pero ¿cuántos niños no andaban? Y más los judíos, que eran buenos para tener niños. Esos tenían niños de 5, 10, pues póngase que de esas 5,000 varones y esas 1,000, 2,000 mujeres que estamos especulando, hubiera 3 niños de 1,000. ¿Cuántos serían? De 1,000 personas, 3 niños, ya serían 3,000. Imagínense, de 1,000, ¿qué de 2,000? Ya serían 6,000. Ya solamente con 2,000
personas que traían 3 niños, ya estamos hablando de un total de más de 10,000 personas. 5,000 hombres, 2,000 mujeres, póngale 6,000 y 5,000 niños. Ahora, la Biblia nomás enfatiza en 5,000. Dice, pero sin contar las mujeres y los niños. Más adelante hablaremos de eso. Por lo tanto, en el recorrido de esta ocasión, vamos a estar mirando estos versículos desde versículo 30 hasta el 30, del versículo 30 hasta el 44. Vamos a ver primeramente algo muy particular que le hemos titulado, ¿verdad?, el propósito de Cristo. Miramos de que el versículo 31 nos dice, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que no tenían tiempo ni para comer. O sea que aquí el Señor Jesús requiere para todos un tiempo de descanso. Dios siempre ha enfatizado la importancia del descanso. ¿Por qué cree que cuando Él creó todo lo que existe, en 6 días Él creó todo y descansó el 7º día para después poner como el día de descanso para que el hombre y la mujer trabajen de lunes, vamos a por así decirlo en nuestros tiempos aplicados, de lunes al sábado, y el día 7º puedan descansar y así de esa manera estar con su familia? Aún es muy particular que hasta la tierra Dios tenía consideración, porque se ordenaba que al 7º año se dejara la tierra sin sembrar, descansar, y que produciera el fruto solo y la dejaran descansar, que no la araran, que no la fertilizaran, sino que la dejaran descansar. Entonces Dios siempre ha enfatizado el descanso. Aquí vemos, ¿verdad?, que el Señor Jesús ve que la necesidad, aún Él, porque Él, aunque era Dios, también era hombre, y como hombre se cansaba. En varias historias oímos que él tenía sed, él tenía hambre, él descansaba, él dormía. Y aquí, pues, como nos dice el texto, él le dice a los discípulos, váyanse a un lugar, vayámonos a un lugar desierto, porque dice, para que tengamos un descanso, porque dice que ni tenían tiempo para comer, ni para descansar, ni mucho menos para comer. Y salen solos, y se fueron solos, dice, en una barca a un lugar desierto. Entonces esa es la situación. Eso es lo que el Señor Jesús, preocupándose por Él y especialmente por sus discípulos. Y eso nos enseña a nosotros qué importante es cuidar nuestra salud. Usted sabía que un buen sueño, un buen descanso, un buen sueño, dormir bien y comer bien, alarga la vida y hay más posibilidades de que estemos más sanos. Muchas de las enfermedades son debidas a que quizás en nuestra niñez, juventud o en la edad adulta no cuidamos lo precioso que es el dormir, el descansar. ¿Qué sucede cuando usted casi no duerme? ¿Cómo anda ese día? Ni usted mismo se aguanta. Anda de mal humor, se siente débil, cansado, o sea, le duele todo. Pero cuando puede dormir su buen sueño, cuando menos sus 6 horas seguidas, porque hay gente que duerme 12 horas, pero se levantan cada 3 horas y eso también afecta. Eso no es mi esposa usa un término, un sueño reparador. Decía un psicólogo, es mejor dormir 4 horas seguidas que estar 10 horas y levantándose cada ratito. Decía él, con que dormiera 4 horas seguidas, ya con eso él se levantaba fortalecido. Bueno, por eso, mi hermano, aquí nos enseña antes de llegar al milagro, nos enseña qué importante es el descanso y qué importante es cuidar nuestro cuerpo. Amén. Porque y el asunto es que al final hay consecuencias de no cuidar bien nuestro cuerpo. ¿Por qué cree que después vienen los achaques? La vida nos pasa factura, otro término muy usado de mi esposa, ¿verdad? Nos pasa factura. Lo que tú hiciste de joven mal, después la vida, en el transcurso de los años, salen los achaques, los problemas, las dolencias y las enfermedades. Por eso yo a veces digo, ya con las dolencias que
que uno tiene, le digo, si no quieres verte como yo, no hagas lo que estás haciendo. Y ahí puede uno enseñar también. Pero bueno, siguiendo en la historia, el Señor Jesús tenía cuidado de los suyos. Dios tiene cuidado de usted. Amén. Dios quiere que usted descanse. Amén. Dios quiere que usted se alimente bien. Amén. Pero nosotros somos los que fallamos en ese aspecto. Amén. Por eso no más comida chatarra. Bueno, de lunes a viernes, el domingo sí, porque el domingo es cuando sale uno a comer fuera. Pero mire, qué interesante que aunque el Señor Jesús se preocupaba por esa área, la gente no se preocupaba, y así es la gente. Mire lo que vemos aquí. El empeño de las multitudes en seguir a Jesús. Veamos el versículo 33, le dice, pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde la ciudad y llegaron antes que ellos y se juntaron con él. O sea, el Señor Jesús, el plan era ir, y la cosa que no sabemos cómo fue, aunque los apóstoles del Señor Jesús subieron una barca, cruzaron por ese lago, ese mar, lo que haya sido, la gente a pie de la ciudad vieron a dónde iban y lo siguen. Por eso nos dice este versículo, encontramos que Jesús, dice, no los rechazó, a pesar de que el propósito suyo era descansar un tiempo. Jesús podría haber dicho, ¿saben qué? Denos un descanso. Porque usted puede imaginarse a Jesús sanando cientos de personas al día. En los evangelios no nos narran todos los milagros de Jesús. Hay un grupo de milagros que encontramos en los evangelios, pero no son todos. Recuerde que Juan dice que si se escribiera todo lo que Jesús hizo, no en ese tiempo, en todos los libros que había, no cabría toda la información en ellos. Por lo tanto, es importante entender, ¿verdad?, de que Jesús podía más su misericordia, su amor hacia la gente, que a pesar de estar cansados y sin comer, no lo rechaza. Como dice aquí, venían a él desde las ciudades, y mire, a pie, no les importaba la distancia, aunque esta gente estaba acostumbrada a caminar mucho. En aquel entonces no había nada de transportes como hoy en día. La gente era común caminar, caminaban mucho, pero a veces las distancias no eran comunes, y en este caso dice que de las ciudades siguieron hasta donde él atravesó por el mar y llegaron allá. Y mire, vemos que en el versículo 34, cómo acogió Cristo a la multitud, cómo lo recibió. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Miren, con amor y ternura, nos dice la Escritura, y compasión de ellos. Ese era Cristo. Amén. Eso es lo que hace el Señor Jesús hoy en día. Amén. Amén. Él, a pesar de la maldad que la persona pueda cometer, Él sigue mirando a la gente con amor y ternura y con compasión. Porque si Él no tuviera compasión de este mundo, ya lo hubiera destruido. Recuerde lo que dice la palabra de Dios, que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque grande es su fidelidad. Amén. Con amor y ternura, teniendo compasión con ellos, porque mire, lo que era la multitud para el Señor, como dice, ovejas que no tenían pastor, que necesitaban de su enseñanza y su cuidado. Aunque después conocemos en el relato de Juan nos explica más cuál era el interés de la multitud. O sea, esta multitud, estos 5,000 y tantas mujeres y tantos niños, porque nos dejamos los niños afuera, estos hombres y mujeres, nada más los seguían por conveniencia.
Porque después en Juan, en el capítulo 6 de Juan, en este episodio, Él los reprende. Él, nada más que aquí en Marcos ni Mateo ni Lucas lo mencionan. Juan sí especifica que después Jesús les dice: ustedes nada más me siguen porque les doy de comer. No tanto por milagros, pero Jesús, lo principal que el Señor Jesús quería compartir con ellos era la enseñanza, era la palabra de Dios. ¿Ve qué tan importante es para Dios la enseñanza que su pueblo reciba? Jesús llegó predicando y enseñando. Hoy en día la gente quiere milagros, pero no quiere la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy la gente quiere beneficio, pero no quiere la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso iglesias se llenan porque les dan lo que la gente quiere escuchar, lo que la gente se siente bien, lo que la gente le gusta. Pero cuando es una enseñanza de la palabra de Dios, no. Es como la oración. Si yo digo culto, estudio de oración y estudio bíblico, peor para la gente. Aparte de oración y estudio bíblico, no les llama la atención. Pero si pongo un culto de avivamiento, de milagros, de sanidades, de pactos y otras cosas más, así la gente, o un convivio, pues la gente llega mucho más. Pero se da cuenta, Jesús los ve y les empieza a enseñar, no cualquier cosa, verdades eternas, y no poquitas. Dice el versículo: y comenzó a enseñarles muchas cosas, no poquitas. Pero mire, lo que la multitud, a diferencia del Señor Jesús, lo que la multitud era para los discípulos, para Jesús la multitud era gente, ovejas que no tenían pastor, que necesitaban ser enseñadas y cuidadas. Pero para los discípulos, bueno, lo primero que causó fue una cuestión de preocupación, un asunto de preocupación. Porque dice el versículo 35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Ya los discípulos estaban preocupados qué iban a hacer contra gran número de gentes. Ya es el desierto, baldío, ya está, viene el frío posiblemente. ¿Qué van a hacer? Ya está avanzada. Y le dije: Señor, el lugar es desierto y la hora ya está muy avanzada. Ahora nos dice también que ellos, a diferencia del Señor Jesús, ellos tenían una visión espiritual muy limitada. Y lo que convenía era que la multitud fuera a buscar cobijo y comida. Por eso dice el versículo 36: despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Esta gente, en su desesperación, en su ansiedad, en sus problemas, en su conveniencia, salieron buscando a Jesús y no llevaron provisiones, no llevaron nada para el camino, no agarraron, como quien dice, los panes, unos peces, excepto un jovencito que más adelante vamos a hablar de esto, más adelantito no lo menciona aquí, pero Juan sí lo menciona. Pero mire, Jesús lo miraba como oveja sin pastor, se compadeció. Los discípulos vieron carnalmente un montón de gente que no nos deja descansar, no nos deja comer, y además no tienen que comer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero Señor, diles ya, váyanse y arréglensela como puedan por ahí. Ese es el ser humano, ¿verdad? El ser humano así despide. El ser humano no tiene compasión de la gente. Por eso nosotros tenemos que ser más como Cristo. No como el pastor, no como no como aquella persona, no. Tenemos que ser como Cristo. El único que se atreve a decir que seamos como Él es como Pablo. Pero Pablo dice, no que seamos como Él, sino que lo imitemos como Él imita a Cristo. Por eso es importante entender eso. Ahora veamos qué hace el Señor Jesús ante esta situación. Y vemos que en el versículo 37 da unas indicaciones. Respondió Él y les dijo:
dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. O sea, es característico en el ser humano adelantarse y no dejar que termine Jesús. Como algunos tenemos por costumbre que cuando estamos platicando no interrumpimos, ¿verdad? Jesús les dice claramente, dadles vosotros de comer. Ellos rápidamente actúan. Imagínense, si usted y yo hubiéramos estado ahí, hubiéramos hecho lo mismo, o hubiéramos actuado diferente. ¿Actuaríamos carnalmente o espiritualmente? Jesús, dale de comer. Sí, Señor. Ok, ahorita les damos. Vamos a ver. Oramos. ¿Qué oramos para que caiga del cielo? No íbamos a hacer eso, ¿verdad? Actuaríamos como ellos. Señor, que vayamos y compremos pan por 200 denarios. En otro evangelio dice, ni aún 200 denarios que compren el bastante pan son suficientes para darle de comer a esta multitud. Y ellos no están hablando de pan. Por eso Él les manda que les den de comer. Ellos hacen una observación de que sería imposible hacerlo porque eran muchos. Y humanamente, pues eso es lo que podemos nosotros considerar, ¿verdad? Ya después vemos que el Señor Jesús aquí interviene. Y aquí es donde vemos el versículo 38, vemos la intervención del Señor cuando dice, y Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Otros 2 pececillos. No eran peces tan grandes. 2 pececillos. Ni ellos tenían comida. Ahora, entre toda esa multitud, les encarga que pregunten, ¡hey! ¿Quién tiene algo de comer? Y entre toda esa multitud, que no nos dice cuánto tiempo se llevó la búsqueda de ellos, aparece que una persona, Juan dice un jovencito, un muchacho. Este muchacho tenía 5 panes y 2 peces. Este muchacho era prevenido. O su mamá era una buena madre que se preocupaba por sus hijos. Que antes dice que le dijo, mamá, voy a seguir a Jesús. Espérate, mijo. Llévate este panecito y estos pececitos para el camino. De una madre que se preocupa. Todos los demás muchachos y niños no traían nada. Bueno, no saben, porque la Biblia dice que se encontraron nomás a este muchachito que traía su lonche preparado, prevenido. Ahora, es interesante, ¿verdad?, que el Señor habla de una porción apropiada. Había que alimentar, pero no dar más de lo necesario a aquella multitud, porque tampoco, ¿verdad? Mire, Dios suple, pero siempre nos suple conforme la necesidad, no para haraganes, no para perezosos. Bueno, pero si no entiende qué es un haragán, un perezoso, un flojo, y no digo otros términos porque son un poco groseros. Dios no suple la necesidad de los perezosos. Dios no suple las necesidades de los caprichosos, de los altaneros. Dios suple las necesidades de aquellos que se humillan, de aquellos que claman a Él de corazón. Amén. Pero no los lujos, nada más lo que necesitamos. Hay gente que pide a Dios riquezas y no, así no funciona. Dios nos va a dar lo que necesitamos. Amén. Así el Señor Jesús está interesado en esta gente. Y la provisión debe estar entre lo que ellos podían tener a la mano. Ahora, recuerde que Jesús, como Dios, en su omnisciencia, que todo lo sabía, todo lo sabe, Él ya sabía la situación. Él ya sabía de antemano que se iba a presentar esa situación. Las cosas a Jesús no le sorprendían. Él ya sabía exactamente lo que iba a pasar. Él ya sabía que se iba a ir para allá, que la gente lo iba a seguir, que iban a tener hambre. Él ya sabía que había un jovencito que traía. Por eso no se nos vayan, vean, porque Él ya sabía.
Él ya sabía lo que tenía que hacer. Hermano, hermana, Dios ya sabe lo que tiene que hacer. Dios ya sabe su necesidad y mi necesidad. Dios ya sabe que en el tiempo, cuando Él va a obrar para hacer la obra en nuestras vidas. Nomás lo que tenemos que hacer es esperar. ¿Cuánto tiempo le llevó a los discípulos preguntar y encontrar a este muchachito que tenía estos panes y estos peces? Asimismo, a veces Dios se tarda porque hay un propósito en Él. Pero Él sabe su necesidad. Él sabe por lo que estamos pasando. Él sabe qué va a hacer. Y como Él es Dios, lo va a hacer en el tiempo correcto. Amén. No se olvide de eso. Por lo tanto, nos sigue diciendo en este punto, la cantidad que ellos tenían no era suficiente ni para 5 personas. Porque imagínense, 5 panes y 2 peces. Ahora, panes, imagino que eran unos panes así, no eran, no son unos virotes así, bolillos grandes, ¿no? Yo creo que era un pan para un muchachito, que quizás para unos, ¿cuánto un muchachito puede comer esos panes? Imagínense, en el desierto, para unos 2 días, posiblemente, un pez por día. O quizás si era bueno para comer como muchos de ustedes, en una sola sentada se lo echaban, uno lo echaba. Imagínense un pescado ahí, un pescado doradito, con un panecito ahí, 2 panes mínimo, uno en una sola, y el otro para más tarde, para el otro día. En fin, 5 panes y 2 peces. Mire, qué interesante es que el joven, aunque no lo menciona aquí, pero existe un joven, como vuelvo a repetir que lo menciona Juan. El joven debió ponerse gustoso, o sea, ponerse gustosamente lo que tenía a disposición. O sea, puso con un gusto lo que tenía para hacer. Imagínate, el niño dice, el muchachito dice, yo tengo 5 panes y 2 peces. El Señor Jesús lo necesita. Imagínate cómo se sintió ese jovencito. Ese morir siempre un buen privilegio. Porque él fue un instrumento de Dios para hacer el milagro. Jesús lo hubiera hecho de todas maneras, pero le dio la oportunidad que este niño, con de corazón, porque cuando, imagínense, si este muchachito fuera usted y yo, como algunos de ustedes los conozco, o yo me conozco, eso es mío, Mike. Eso es mío. Mi mamá me lo dio para mí. Pero me imagino que cuando llega el Señor lo necesita, con gusto. Corazón generoso. Se lo dio. Sí, porque tenía un corazón generoso. Entonces nadie habla de este muchacho, pero un día vamos a hablar sobre este muchacho, ¿ok? No se lo pierda en una próxima ocasión. Pero es muy importante tomar, porque nomás se habla del milagro, pero no se habla de quién proveyó, aunque es Dios, pero a través del muchachito que traía estos panes. Ahora, ya enseguida, del versículo 39 al 42, vemos el milagro que el Señor Jesús realiza. Cristo manda ordenar a la gente y les dijo, y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Después ya el versículo 40 nos dice que la multitud, dice, y se recostaron por grupos de 50 de 100 en 100 y de 50 en 50. Imagínense, grupos de 100 y grupos de 50. Entonces imagínense, grupitos de 100. Ya se puede imaginar esa ladera, ese lugar lleno de gente bien ordenada. Y lo bueno que hicieron casa. Y quien hizo esto fueron ¿quiénes? Los discípulos fueron los que ordenaron, que fueron pregonando, hagan grupos de 100 acá y de 50 acá, y así la gente obedeciendo. Ahí hay que darle unos puntos a la gente que obedecieron al mandato de Jesús, y eso es bueno, porque mire, la obediencia a Dios siempre va a traer la bendición. Aquí esta gente obedeció, esperando a lo que el Señor Jesús iba a hacer. Ellos tenían hambre, sabían del asunto, sabían que Jesús ya había dicho a los discípulos, deben de comer. Entonces ellos obedecen. Mire, mi hermano, si no hay obediencia, no hay bendición. Si hay prosperidad en la persona,
Si hay en la persona le va bien, pero no hay obediencia a Dios, no es bendición, es misericordia de Dios. Pero todo lo que el mundo, la gente recibe por misericordia, se esfuma pronto y se acaba. En cambio, lo que Dios da por bendición perdura y se multiplica. Pero para la bendición tiene que haber obediencia. Entonces, lo que usted y yo tengamos o podamos llegar a tener, que sea por bendición y no por misericordia. Y para que sea por bendición, tiene que haber obediencia a Dios. Amén. Porque si usted tiene y es por misericordia, eso no le va a rendir, eso no le va a prosperar, eso no lo va a hacer feliz. Porque recuerde, es la bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza con ello. Pero tiene que haber obediencia. Amén. Y la gente aquí obedeció. A pesar de que era una multitud, obedecieron. Qué bueno fuera que hoy día la iglesia de Dios así obedeciera, ¿verdad? Hicieran caso. Pero somos complicados, somos difíciles, impuntuales, indiferentes. Uy, ya hay tantas cosas que no quiero frustrarme porque yo quiero seguir predicando y alabando al Señor. Amén. Pero ya sabe a lo que me refiero. Por lo tanto, seguimos. Ya el versículo 41 dice: entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y repartió los 2 peces entre todos. Lo primero que el Señor Jesús hace es orar. Comienza a orar. Los toman, imagino que en la forma aquí, alza sus ojos al cielo en señal de a quién iba a orar, al Padre. Bendijo esos alimentos y después los panes los parte. No nos dice de dónde consiguieron las canastas, porque es que después perseveraron, pero alguien trajo canastas. O quizás la gente ya sabía, no sé. El asunto es que Jesús lo partía y los ponía en la canasta. Una vez cuando miré una serie de los milagros de Jesús, o sea, que ponía la canasta y de esa canasta pasaban a la otra, y la otra así como una cadena, así lo representaron en esta serie de los milagros de Jesús. Porque no solamente fue una canasta, eran varias canastas, porque de esa manera podían ir a los grupos. O sea, se agarraba una canasta y se la daban, me imagino, estaban 100. Y de ahí empezaban la gente a sacar y no paraba de producir hasta que todos estuvieron saciados. ¿Pueden imaginarse el milagro? Los peces no tuvo que partirlos, sino cada uno pudo agarrar un pez entero. Un pedazo de pan y un pez. Y un pedazo de pan y un pez. Y quizás varios hasta se repitieron, ¿verdad? y se retuvieron, ¿qué? Porque ve, ¿cómo es lo que hace el Señor? El único que dijo, lo bendijo. Gracias, Padre, me imagino, por estos alimentos. Pum, reparte, canasta, y se fue reproduciendo, hasta que más de esas 5,000, 10,000 personas, o quizás más, todos comieran y se saciaran. ¿Qué nos enseña eso? La importancia de dar gracias por los alimentos. Tristemente, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, no tienen este gesto tan importante de orar, dar gracias por los alimentos. Comenzamos a comer y después, ¡ay! Se me olvidó orar. No, eso es triste. Yo he oído predicadores, pastores, que se les olvida orar por los alimentos. Lo que te dije ayer, Señor, lo mismo de hoy. Bueno, no pastores, otra gente, los chistes que salen de ahí, ¿no? Qué bonito, ¿verdad? Lo que te dije ayer, Señor, es lo mismo de hoy. ¿Y cuánto puede costar orar por los alimentos?
lo sobre, no importa. Lo importante es que su corazón esté agradecido. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por estos alimentos. ¿Qué tanto cuesta eso? ¿Qué tanto se dura para dar esto? No es mucho. Y la gente no. Y menos en público. Si no lo hacen en casa, menos en público lo hacen. Ya me he escuchado oír de ejemplos de eso. ¿Qué tan importante es bendecir los alimentos? Darle gracias a Dios por ellos. Hay gente que a veces ora más, pero no necesita largas oraciones. Porque yo siempre he dicho, quizás estoy equivocado, que la gente cuando ora por los alimentos extensamente es porque no ha orado en el día y su conciencia la acusa y quiere... no todos, porque hay otros que oran y oran, dan gracias y oran por la gente, está bien. Porque el hermano Héctor oraba. ¿Se acuerdan, hermanita? Pero cuando ponemos su alimento oraba mucho. Una vez me lo hice y yo no lo vuelvo a poner. Se me estaba diciendo el otro día a Londra cuando salieron con que me estaba diciendo del hermano Héctor. Me acuerdo, pastor, porque el cumpleaños de Jonathan estábamos comiendo con las muchachitas, las amigas, y dice, y ya dije, Padre, en nombre de Dios, vamos a orar por los alimentos. Ya rápido. Así se lo decía. Pastor, me dice a Londra, yo me acuerdo cuando una vez el hermano Héctor, usted le dijo, hermano Héctor, ya no lo vuelvo a poner a orar porque usted ora mucho. A ver, ¿se acuerda? ¿Cuánto hace eso? Eso hace que eso cuando estaba quizás chiquita, eso. Sí. A mí me gustaba que el hermano Héctor oraba, pero en un culto, en una vigilia, porque ahí hay que aprovechar, ¿no? Pero él no oraba porque no oraba en el día, él oraba todo el tiempo. Pero era su forma de ser, ¿verdad? La verdad que se enfriaba a veces el alimento, ¿verdad? Sí. Son cosas humorísticas que no se olvida uno, ¿verdad? Pero mire, hay que irse a los extremos. Ni ore tanto, pero tampoco no. ¿Qué cuesta un minuto? Ni un minuto, mi hermano, mi hermano. Dar gracias al Señor. Ahora, es preferible que ore, aunque ore el rato, mucho, aunque no ore. Lo importante es dar gracias a Dios por esos alimentos. Amén. No olvide eso. Pero tristemente, nadie. Son pocos los que hacen eso. Por lo tanto, que Dios nos ayude a siempre dar gracias a Dios por lo que nos provee. Amén. Especialmente por los alimentos. El alimento proporcionado fue suficiente. Nos dice el versículo 42, y comieron todos y se saciaron. O sea, significa que algunos se repitieron la porción. Yo un pececito y un pedazo de pan no es suficiente para mí, luego con mi cuerpo, este cuerpazo necesita más, triple que muchos de ustedes, ¿no? Yo creo que unos 3 pececitos son unos 3 pedazos de pan, ¿verdad? Porque con un solo pescado y un solo pan no me lleno. Entonces dice que se saciaron. O sea que los de buen comer comieron bastante. Imagínense. Entonces no solamente fue, o solo que tuviera el poder el pan, que con un pan y un pececito se saciaron, ¿verdad? Pero yo lo entiendo más literal. O sea, no había el milagro de que se reprodujo el pan, está el milagro. Pero no creo que haya un milagro que con un pedacito se llenaron, ¿verdad? Porque era milagroso. Qué bueno fuera hoy en día comerse algo, un pedacito y ya se llena uno, ¿verdad? Para no estar comiendo tanto. Por lo tanto, gloria a Dios por lo que Él provee. Amén. Amén. Y miren milagros. Produjo mucho, mucho y se saciaron. Ahora, ¿qué hace el Señor Jesús con lo que sobró? El cuidado. Hasta esto nos enseña el Señor Jesús cómo debemos cuidar con lo que sobra. Por eso del recalentado no es pecado y a algunos de ustedes no les gusta. Pues hoy les voy a tener que decir que se cambien su actitud. Porque miren, ¿qué hizo el Señor Jesús? Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. El Señor Jesús no permite que se desperdicie nada de aquello que es una bendición. Sí, amén. Si Dios lo ha bendecido con comida, úsela bien, aprovechala bien, no la tire. Por eso sea sabio aún en cómo
a hacer comida. Hay gente que tiene poco, cocina y se multiplica para toda la familia. Y hay gente que lo dejan todo y es tiradero de comida. Eso casi es pecado. Porque cuánta gente hambrienta en el mundo y usted y yo tirando la comida. Una vez dije a mi doctor que me decía que tenía que comer menos para bajar de peso. Usted sabe, le digo, doctor, pero es que tirar la comida es pecado. Ay, yo bien espiritual, ¿verdad? Y a ver si con esto me la paso. Y más pecado es que te lo comas y te hace daño. Y eso si es fuera cristiano, me ha dicho, dice la Biblia que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y tienes que cuidarlo. Lo bueno es que pues, no era cristiano en ese mes porque así no me regañó, ¿verdad? Pero con eso me hizo ver en sí. Por eso, hermana, eso que usted, la persona, como hijos de Dios, que tengamos abundancia, no significa que eso nos da licencia para tirar la comida. Eso está grave. La comida que yo tengo, la comida que mi esposa prepara, o las esposas o los esposos, quien cocina en la casa, y te da gracias por ello, es una bendición. Amén. Por eso yo no tengo problema de recalentado. Si sobró, pues para que al siguiente día. Pero hay unos bien piquis o picas. ¿O cómo se dicen las mujeres que son piquis, verdad? Mujeres piquis. O sea, dedicados. Entonces no hay piques y piques, ¿no? Que no les gusta del otro día. Si ustedes lo siento mucho, nadie, yo no sé. O sí sé, o no sé. No me acuerdo. La hagamos porque... Nada más bueno sabe. Es cierto. Acuérdate el pozolito. A mí me gustaba más al día siguiente el pozole y el menudo. O a veces las pupusas al día siguiente saben mejor. Sí. Otras comidas. Hay que saber administrar bien la comida. Hay que no malgastarla ni desperdiciarla. Porque la comida es una bendición. Amén. Amén. Y cuando usted tira comida, está tirándola una bendición que Dios le ha dado. Por eso no compre de más. ¿Cuántas hermanas a veces compran? Ay, una especial carne de pollo, carne de acá. Y pum, llenan el freezer. Hasta 2, 3 freezers tienen llenos de carne. Y después, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa, hermanos? ¿Están hablando de alguien? Sacan los carros para afuera para poner los refres. Las tiran. Ay, porque ya se venció. No, por eso tenemos que ser precavidos, sabios en el comprar y en todo eso. Porque Jesús nos lo enseña aquí. ¿Para qué sirvió después lo que sobró? Para seguir comiendo. No había problema. Por lo tanto, fueron un vasto número de beneficiados. Y los que comieron, dice, eran como 5,000. Y otro, en Mateo dice, sin contar las mujeres y los niños. Por eso ahí salen las matemáticas, que posiblemente eran de más de 10,000 personas. ¿Puede imaginarse ese gran milagro? Ese milagro maravilloso. Ver la gente viendo cómo la canasta de que sacaban y nunca se acababa. Me hace recordar de la viuda, ¿se acuerdan? La harina, que nunca, ¿no? O la mujer cuando le dice que el aceite, que se acabó hasta que ya no hubo más baldes donde ponerlo. Y la harina, con la viuda, con Elías le dijo, ¿qué tienes para comer? Dame agua. ¿Y qué tienes para comer? No, pues ahorita estaba juntando leña para usarla, tengo un poquito de harina y hacer la última pan, torta, para comérmela con mis hijos y conmigo y morirnos. Después de eso ya no hay nada más. Y le dice Elías, no, primero hazme a mí una torta sobre las brasas. Y así ha dicho Jehová, que tu harina no va a escasar, se va hasta que haya lluvia en la tierra y haya fruto. Y ella obedeció, le preparó lo último. No, lo quería último, pero ese, ¿cómo se llama? La masa. Donde estaba la harina, el balde, la vasija, gracias. Se multiplicó. Y por varios meses, por varios años,
no cesó esa vida. Amén. Eso es lo que hace nuestro Dios. Amén. Por eso, mi hermano, mi hermana, ya para concluir, vamos a aplicar 3 cosas muy importantes, 3 principios importantes. Todos tenemos necesidades. Amén. Todos tenemos necesidades. Algunos más que otros, algunos diferentes a otros. Todos los días quizá no tenemos las mismas necesidades, pero hay otros días que tenemos más necesidades. Mientras estemos en esta tierra, siempre vamos a tener necesidad. No lo podemos anular. Pero mire, lo importante, las buenas noticias es que Dios es nuestro proveedor. Amén. Dice el salmista, no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue. Jesús nos dice que para qué nos preocupamos por la comida, la bebida, el vestuario. Nuestro Padre Celestial sabe de nuestra necesidad. Dice, mirad las aves del cielo, que ni trabajan, ni siembran, ni cosechan, ni guardan lo cosechado en su granero. Dios las alimenta. Y no a una. ¿Sabe cuántas aves hay en el mundo? Millones de aves. ¿Sabes cuántas mueren de hambre? Ninguna. Más bien la gente muere de hambre que las aves. Porque de una manera u otra, Dios alimenta diariamente a las aves. Y nos dice, ¿cuánto más a vosotros, que valen más que las aves, que somos sus hijos? Dios siempre, mientras yo me mantenga en su voluntad, y aunque a veces soy infiel, Dios provee siempre mi necesidad. Amén. Por eso siempre tenemos que darle gracias por ello. Por eso, demos gracias a nuestro Señor Jesucristo, que por Él todo esto es posible. Sin Cristo no se abren las ventanas de bendición. Todo lo que tenemos es gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque así Dios Padre lo estableció. Amén. Por eso, seamos agradecidos y no se preocupen. Dios a su tiempo va a orar y suplir su necesidad. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a tomar un tiempo para los que gusten. Voy a hacer una oración y vamos a tomar un tiempo en el altar para alabar y adorar al Señor. Amén. Y si gusta ya ir pasando, puede hacerlo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento te adoramos, te exaltamos, te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza, porque tú eres nuestro Dios. En este momento, Padre Celestial, yo oro por las personas presentes como ausentes que van a estar viendo este mensaje después o están viendo este mensaje. Cualquiera que sea la necesidad de mi hermano, de mi hermana, yo te pido, Señor, que tú la suplas, pero que siempre haya en nosotros el sentir, el comprender, el entender que la obediencia a ti trae bendición y que podamos ser agradecidos en todo y por todo. Por eso en este momento yo te pido, Padre Santo, que tú obres en la vida de mi hermano, en la vida de mi hermana, y cualquiera que sea su necesidad, conforme a tu voluntad, Señor. Glorifícate en su vida, glorifícate en su necesidad, y glorifícate en ese problema, en esa enfermedad, en esa situación negativa. Porque, Señor, tú conoces las vidas y los corazones. Tú eres nuestro proveedor. Tú eres nuestro ayudador. Tú eres nuestro Dios que todo lo puede. Por eso en este momento yo oro por mi hermano y mi hermana. Salvación para cada persona que no es salva, yo te pido. Sanidad también, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús. Liberación en el nombre de Jesús.
cualquier problema. Aquellos que están deprimidos, atados por el enemigo, sean libres en el poder del nombre de Cristo Jesús. Toda obra del enemigo cauterizando, afectando a la vida de cada persona, sean libres en el poder del nombre de Jesús. Oramos para que este mundo reconozca al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a alabar al Señor en este momento. Dale la gloria y la honra y la alabanza para siempre. Cambia, tendría